bienvenidos a un nuevo capítulo, el capítulo 56, ¿ya? ¿De qué pasa con? El día de hoy, Brenda y yo, para los que no nos conocen, somos psicólogas sistémicas, y si es su primer capítulo, pues bienvenidos. Y a los que ya tienen tiempo con nosotros, también bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de qué pasa con el bullying escolar. El bullying escolar. Para los que no nos conocen, yo soy Brenda y yo quiere decir Ligia. Ah, sí. Yo Ligia. Yo Ligia. Ok, ¿qué pasa? ¿Qué es el bullying escolar? Bueno, pues yo creo que son estos comportamientos que se hacen tanto de un niño a otro niño o hasta de adultos a niños y así, ¿no? Uh-huh. Pero son comportamientos que puede ser desde la agresión física, las intimidaciones, las amenazas, las burlas, la humillación. O sea, son todos esos comportamientos que agreden a la otra persona. En este caso vamos a hablar como en el tema escolar, okay, a los niños. Perfecto. ¿Sale? Bien. ¿Por qué crees que es un problema? Creo que muchas veces se llega como a minimizar y está escuchado muchos amigos, amigas que dicen, ay, eso siempre ha existido y no pasa nada y no sé qué. Pero cuando tú te pones a checar, o sobre todo en terapia que vemos, hay muchísimas consecuencias que se derivan del bullying. Uh-huh. O sea, una baja autoestima, hay chavitas que llegan a tener problemas de alimentación, hay chavitas que llegan a tener, hay chavitos y niños, depresiones, ansiedades, que dejan de disfrutar el ir a la escuela. Entonces, creo que es un problema justamente por eso, porque nos afecta de una manera tan disimulada, discreta, cuando empieza, pero que llega a poderse hacer un problema enorme si no se trabaja a tiempo. Ok, es que, bueno, esto que mencionas de siempre ha estado, o sea, si lo vemos desde una visión antropológica, desde una visión social, uh-huh, pues sí, o sea, también nos habla desde un punto de vista de supervivencia del más fuerte, de jerarquías, o sea, sí. Uh-huh. Pero vivimos ya en 2024. Exacto. Y creo que esto que mencionas de que se escucha mucho este comentario, creo que también nuestra generación y generaciones más arriba, uh-huh, creo que también está esta idea de, ay, pero en mi tiempo el bully era más fuerte. Y ahorita sí, son los niños de cristal y no los puedes tocar. Y a ver, creo desde un punto de vista muy personal que si nos vamos a un punto de nivel físico, sí. Uh-huh. O algo más directo, o uh-huh, sea, tú y yo directamente. Uh-huh. Creo que sí era algo más de hacer estas bromas físicas, bueno, yo recuerdo en mi primaria y secundaria que hasta niños adentro del bote de basura había. Sí. No es bueno, no lo hagan. Pero creo que una gran diferencia al día de hoy, y hasta cierto punto, no digo que sea peor o que sea mejor, pero el día de hoy tiene más alcance. ¿Por qué? Porque el día de hoy se utiliza la tecnología. Uh-huh. O sea, hoy por ejemplo, estas bromas, entre comillas, de meter al niño al bote de basura, ya pues antes solo se quedaba con los que veían. Uh-huh. O a lo mejor ibas con el compañero y le decías, ay, fíjate que vi ayer, te fuiste bien temprano, pero pasó esto. Uh-huh. Hoy en día haces eso y en un minuto ya lo vieron 50,000 personas. Claro, ya se hizo viral, y no solamente entonces la persona que está recibiendo el bullying, no solamente fue el momento o la acción, sino toda la humillación que viene después, porque justamente se hizo viral. Exacto. Entonces sí se ha intensificado en esa parte, yo sí creo, y de repente se escuchan también esos comentarios de, es que tú tienes que hacer a tu hijo fuerte, y tú tienes que hacer esto, y entonces ahora esto de lo que te decía de los niños de cristal, sí estoy de acuerdo, tienes que ayudarle a tu hijo, acompañarlo a que sí, o sea, que desarrolle ese carácter fuerte, pero no por eso también tienes que decir, pues no importa el bullying, pero yo tengo que trabajar a mi hijo y solamente la responsabilidad de como papás de ser fuerte el hijo, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que va mucho más allá de que es un fenómeno social que se vive mucho y que la gente a veces no mide las consecuencias de repente el otro día estaba escuchando un caso que sí me pegó bastante, de un chavito. ¿Qué te gusta que tendría? Estaba en sexto de primaria. ¿12?
¿cuántos años tienen? Como 12, 11 años, por ahí. Que realmente, o sea, era tanto el bullying que subió que se suicidó. Claro. Entonces, ha habido aumento de casos de suicidios a raíz de un bullying. A raíz de que justamente como sociedad no sabemos cómo manejarlo. Es que justo, y creo que vuelvo a lo mismo de la tecnología. Antes, y a ver, a mí me llegó a tocar conocer gente o compañeras, por ejemplo, yo recuerdo mucho una compañera que llegó a la escuela, bueno, yo estaba en una escuela que luego también ya no sé si son peores, muy chiquita, o sea, privada, pero, a ver, en mi salón éramos 10 personas. Entonces creo que a veces eso puede llegar a ser peor, pero bueno. Esta chava entra y justamente ya cuando hay un poquito más de confianza, nos cuenta que se cambió de su escuela porque sufrió bullying en su otra escuela. Entonces, creo que esa era una solución, no sé si buena o mala, o sea, creo que es una forma momentánea, ajá, pero algo bueno que tenía esta época sin tantas redes, era eso, que podías cambiarte de escuela y empezar, entre comillas, de cero. Pero ahora, vayas a donde vayas, te va a seguir. Está ese recuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, creo que es bien importante entender el bullying, y porque justamente me tocó en un caso de la escuela de mi hija, que había una niña que hasta como mamá yo decía, hija de su madre, ¿sabes que te cuestan? Porque pues ve lo que le hacen a tus hijos y así, y es como, híjole. Pero después en una fiestecita infantil, me topo yo de repente con la mamá, los papás, estaban los dos, y veo cómo empezaron a tratar a su hija, y yo dije, ok, ahora entiendo todo. Y es justamente es entender de dónde viene el bullying, ¿no? Y es, a ver, no es como que un niño va a decir, ay, quiero ser malo y así. Que bueno, también está otro caso de una persona que me decía, no manches, yo me siento súper mal porque yo chiquita era súper bullying. Dice, pero a mí nunca me dijeron, hey, eso no se hace. Hey, estás haciendo sentirme a los demás. Entonces, y que va a los puntos ahorita que voy a mencionar justamente, que es de dónde viene el bullying, ¿no? Una, el tema familiar, el contexto familiar, el entorno familiar, lo que te mencionaba, ¿no? De cómo los papás tratan a los hijos, que muchas veces viene de generaciones de bullying, y que el papá se le hace súper gracioso o la mamá hacerle bullying al hijo o a la hija, y entonces los niños lo normalizan y dicen, pues yo lo hago. Sí, ¿no? Estos videos de que le avientan el queso al bebé o que los asustan. No lo hagan. No lo hagan, no es divertido. Sí, no. Ella sí, ¿no? Sí, era paréntesis. No, es que sí. No lo hagan, es que es justamente eso, lo ven como algo muy divertido y porque ven como lo que tú decías, ¿no? Estos de posición de autoridad y todo eso, decir, yo como soy papá te puedo hacer esto. Pero entonces no miden a veces las implicaciones que esto tiene de que lo va a ir a replicar. Y entonces, se hace esa cadenita y se está afectando de manera, pues, grande, ¿no? Entonces, uno, pues, es el entorno familiar. Otro es el reconocimiento y la aceptación, que es lo que me decía esta otra persona que me platicaba que era bully. Me decía, es que, dice, yo nunca pensé en cómo le estaba afectando a la otra persona. Dice, para mí era todo el mundo me aplaudía. Y jajaja, qué divertida eres y qué chida eres y eres la popular. Sí. Buscaba un reconocimiento y una aceptación en su entorno. Entonces dice que hasta que fue años después que se volvió a topar con la persona a la que ella molestaba y que le dijo, no, mira, dice, la verdad es que pues ya superé esto, pero tuve que ir a terapia tantos años, no sé qué. Dice, no manches, dice, me sentí tan mal de que yo nunca me di cuenta de todo el daño que le estaba haciendo, ¿no? Entonces, pues bueno, entorno familiar, reconocimiento, los malos referentes, justamente yo empiezo a hacer imitar y entonces ya veo que si las caricaturas, la caricatura que ay, me choca, la voy a decir, la verdad, Peppa Pig, la voy a decir, la famosa nunca la he visto, pero he escuchado mucha crítica de papás. ¿Sabes qué? De repente tú lo ves como una caricatura X normal, los cerditos, no sé qué. Y está muy feo el dibujo, la verdad. Está horrible el dibujo. Sí, y yo aparte. Una vez mi hija de chiquita como que la pusieron y eso, y como que esas veces que no pones atención, pero como que escuchas algo que capta tu atención, ok. Entonces se estaban burlando del papá. Me puse a rebuscarla, la regresé. Al papá, literal, la niña al papá. Tú no puedes entrar porque estás gordo, ja, y se burlaba así. Yo dije, ¿qué onda con las caricaturas ahora que le están literal
enseñando a ser bully, o sea, de, oye, porque tienes cierta complexión física no puedes jugar. ¿Estómago grande de papá? ¡Correcto! El estómago grande de papá. Creo que esas son unas palabras secretas, bobas. No puedes jugar. Y me burlo y entonces hago. Entonces, pues son estos puntos, estas malos referentes que dices tú, ¿qué le estamos enseñando a los niños? A lo mejor yo como mamá puedo decirte, no, hija, tienes que cuidar, no sé qué, pero la dejo ver el montón de caricaturas o yo me comporto así con mis amigas o así, ¿qué le estoy enseñando, no? Entonces, eso y lo que es la violencia como castigo. O sea, cuando los papás llegan a ser muy violentos, al poner un castigo, una consecuencia, pues los niños entran en esta parte de la frustración y que de alguna manera la quieren reflejar y la quieren sacar, y como son niños, no saben controlar todavía las emociones, no saben regular, no saben qué, yo exploto y ahí te va. Y no me importa y no estamos desarrollando esa empatía al otro. Entonces, creo que de aquí viene el bullying. Y lo importante es entender y poder identificar, a ver, si yo estoy viviendo esta situación, ¿cuáles son los puntos que yo tengo que considerar? Y aquí donde entra, que yo entro mucho en debate de repente con mis amigas, que dice, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De los papás? ¿De las escuelas? ¿O es un trabajo en conjunto? O sea, definitivamente creo que es un trabajo en conjunto, que a ver, principalmente, pues viene de casa. Porque justo te iba a hacer una pregunta. Dale. Y creo que se puede ligar con eso, ¿no? Esta típica pregunta de qué o sea, tú que sí tienes hijos, ¿tú qué prefieres? ¿Que bullying a tu hijo o que tu hijo bullyee? Ninguno. No, o sea... es justamente eso. Fíjate, el otro día justamente platicaba eso. Es que fue muy gracioso porque estábamos platicando en mi casa, estaba con pareja, y estábamos en ese debate justamente, que decían, es que es mejor que sea el bully, pues porque es la ley de la sobrevivencia. Es que, por ejemplo, yo siempre he dicho eso, de que si tengo hijos, yo preferiría que mi hijo sea el bully, pero ahorita me cayó el 20 y dije, no. Si mi hijo es el bully es porque yo estoy haciendo algo mal. Exactamente. Entonces, pues... Es que, digo, obviamente no es decir, prefiero que mi hija le hagan bullying, no. O sea, pero es que es justamente eso, o sea, creo que tu hijo sea el bully, más bien, al contrario, te genera una mayor responsabilidad de decir, güey, algo le estás regando en tu casa. O sea, tu hijo lo está haciendo por algo que está viendo en casa. Y eso de que es que si tú no haces, te van a hacer, creo que no es cierto. Y a ver, esta idea de los papás tienen la culpa de todo, sí. Sí, hay fecha de caducidad para seguir culpando a los papás. Una vez que te das cuenta que tu papá tuvo la culpa, ya te toca a ti. Pero sí. Pero si cuando están chiquitos, sí, claro. Cuentas, o sea, los niños dependen de los papás totalmente. Entonces a ver, si como papá yo no te estoy enseñando valores, no te estoy poniendo límites, no te estoy enseñando qué es lo correcto y lo que no, pues claro que tu hijo va a ser un bully. Claro, si te estoy enseñando, porque luego, justo por ejemplo, en terapia, con una paciente que es mamá ya de adolescentes, sí me decía es que no sé cómo controlar porque pues mis hijos gritan o sea, es enojo y es gritar y la impulsividad y una pregunta fácil fue, o fácil entre comillas, es ¿tú cómo lo manejas? No, pues también, pero es que no puedes enseñar algo que tú no sabes hacer. Correcto. Y entonces, es justamente esa parte. Es como papás gritas y, ay, no sé qué hablar. Y luego tú lo ves que lo replica y es como de... Tú no lo hagas. Ajá, exactamente. Ok, no lo hago, pero entonces enséñame cómo sí hacerlo. Pero con el ejemplo. Porque es bien fácil decirlo, ¿no? Pero como que donde no hay una congruencia, las acciones, y lo hemos dicho en diferentes capítulos, en diferentes temas, las acciones tienen más peso que las palabras. Entonces, si yo como papá con acciones le demuestro el respeto, la empatía a los demás, eso es lo que van a hacer. Si yo no lo sé hacer, o sea, si yo veo pasar a una señora y me burlo de la señora de, ay, ve nomás, ¿qué va a hacer mi hijo? Va a ir a hacer lo mismo en la escuela. Entonces, con tu pregunta, ¿qué prefieres? Obviamente ninguna, pero si tú me pones a decir, híjole, si a mi hija le están bullying, que tengo que trabajar con mi hija, justamente su tema emocional, personal, de saber marcar límites a los demás, todo esto, pero sé que le estoy enseñando los valores de respeto a los demás, ¿sabes? Entonces, y aquí entra la otra parte, las escuelas, que ahí es mi tema de repente. ¿Qué tanto tienen que intervenir? ¿Qué tanto tienen que poner consecuencias? ¿Qué tanto tienen que permitir o no permitir?
Es que, bueno, insisto, yo ni soy experta en niños y adolescentes, ni soy mamá, pero es que, por ejemplo, por un lado sí creo que la educación principal tiene que ser en casa, pero también seamos bien realistas, los niños, al menos en México, pasan más horas en la escuela que en casa. Sí, correcto. Entonces, o sea, estoy yendo horarios primaria, secundaria, preparatoria. Ajá. En kinder creo que no tanto. Sí, también. También. Y hay kinder de 8 a 2. Entonces, a ver, o sea, sí es un trabajo que tiene que hacerse en conjunto, entonces. Porque creo, también he tenido muchos casos ya, insisto, no veo yo menores de edad en consultorio, pero estos adultos jóvenes o adultos que vivieron de niños bully, sí me ha tocado ver varios casos que se acercan a los maestros y no hacen nada. Y no hacen nada. Nada. Entonces... Y fíjate que ahí yo creo que es la parte de que te digo que yo, pues, en lo personal me conflictó, porque de repente con Frida sí llegaban momentos que decía, ma, es que pasa esto, y ma, pasa esto, y ma, y yo. Y claro, como más primero decía, dile que no te gusta, dile que alto, ¿sabes? Como el típico de, hablando se resuelve. Y después fue como de, híjole, ya está saliendo de control, o sea, ya es demasiado, ya esto es, habla con la maestra. Ya hablaste con la maestra y la maestra es como de, sí, voy a hablar con la niña. Y yo, híjole, no, creo que tienes que hablar con los papás, porque al fin de cuentas es lo que decíamos, viene de casa. A mí de nada me sirve que hables con la niña, porque la niña va a decir sí, se va a sentir súper mal, y después lo va a volver a hacer. Es, habla con los papás, o sea, haz algo. Y el problema yo creo que malamente muchas escuelas, y sobre todo las privadas, le dan tanto poder a los papás, claro, obviamente, que le tienen miedo a decir, oye, ¿sabes qué? Estas son las reglas. O sea, este es un colegio, una escuela anti-bullying, o sea, no se permite, no hay, es cero tolerancia y que exista una consecuencia, pero no las hay. Entonces los papás como, no pasa nada, y mi hijo, qué bueno que sea el bully, qué bueno que, o sea, hay papás que lo presumen, ¿sabes? Entonces, creo que ahí es donde como sociedad nos toca entrar y decir, híjole, no, o sea, hagamos conciencia de lo que decíamos de las consecuencias. O sea, cada vez se ven más niños con depresión, más niños con ansiedad. O sea, antes, y a lo mejor existía, pero a lo mejor ni siquiera sabíamos que un niño podía tener, y bla, bla, bla. Pero ahorita sí se ven muchos casos. No, y estadísticamente va en aumento. Va en aumento. Y eso realmente es alarmante. Entonces, si ya sabemos todo lo que puede afectar el bullying, es, ok, ¿qué podemos hacer? ¿Qué sí se puede hacer para prevenir esas situaciones, no? Uno, pues de repente también hablar y darle un acompañamiento a la persona que está sufriendo el bullying. O sea, el decir, aquí estoy, no estás tú solo, vamos a buscar soluciones, y que se sienta acompañado el niño o la niña, ¿no? O el adolescente. Primero, escuchar. También a la persona que está haciendo bullying, es escucharlo. Tampoco lo podemos satanizar y decir, eres un niño malo, y entonces, porque volvemos a lo mismo. El niño no es el responsable, solo es un reflejo de... Y me encanta, por ejemplo, en una entrevista con Marilyn Manson, una vez le preguntaron que qué haría o qué pensaba justo de los adolescentes que escuchan su música. Y contestó de una forma tan maravillosa que justamente dijo, los escucharía, porque por algo escuchan mi música. Y es eso, o sea, creo que es esto, es no satanizar, porque a ver, también hay que tener en cuenta, ojo, no es justificar, pero es entender, es diferente el entender que el justificar. Claro. Es entender qué está pasando en la cabecita de ese niño o adolescente, qué está pasando en su casa, qué está pasando con sus emociones, qué está pasando. Por ejemplo, ahorita, con todo lo de la escuela y esto, mi mejor amiga, su hija, no sé qué tiene el niño, no recuerdo si me dijo, no me supo explicar, no recuerdo, pero hay un niño en el salón de su niña, de mi sobrinita, que justo golpea a todos y por algo, no creo que, no me acuerdo si era déficit de atención con agresividad, no recuerdo. El punto es que, ¿qué pasó? Los papás de este niño se acercaron a la escuela, explicaron la situación, entonces se va bajando la información.
se le explica al maestro, Claro. el maestro explica a todos A los los- papás del salón para que los papás puedan bajar la información a A sus todos hijos los hijos. y hacerles entender. Pablito, Juanito, Dieguito o como se llame, va a actuar así. Cuando actúa así, aléjate. O dile podemos que no hacer te esto, gusta o o esto. haz esto. Ujú. Creo Pero que eso está desde padrísimo. ahí es ver sí, Creo cuando que me eso dijo, está me padrísimo, encantó. el que se haga la concientización y la educación a los demás de qué sí hacer. Ujú. Porque muchas veces satanizamos a la persona, ya sea que tengan temas de déficit de atención, bla, 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 todo esto que genera Un problema cierto, del desarrollo, Exacto. ajá, cualquier cosa. o hasta un tema conductual, ¿no? Ajá. Entonces se etiqueta al niño, es un niño malo y ya no te juntes y ya no seas su amigo y no sé qué. Y pobre niño, entonces imagínate, él por una razón está haciendo así, más aparte le estás dejando sin amigos, más aparte, o sea, nadie le está dando un acompañamiento. Entonces, es darle un acompañamiento tanto a la persona que está sufriendo eso, a la persona que lo está generando. Porque lo que decíamos, es un reflejo. Es simplemente el síntoma de todo el caos que está viviendo la familia, ¿no? Entonces, sí es escucharlo. A ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo te estás sintiendo? Hablar a los papás. Oye, a ver, vamos en una reunión familiar aquí de decir, ¿qué onda? ¿Qué está pasando en casa? ¿Cómo se vivió todo esto, no? Creo que, como dices tú, no es justificar, es decir, entender qué está pasando, guiarlos y marcar ciertos límites también. Claro. O sea, y creo que los límites van a los papás, más que a los niños. Totalmente. Y esta parte de entender, sí creo y he visto que cuando tú logras empatizar con ese tipo de niños o adolescentes, hay una transformación impresionante. Y son un amor de niños después. Yo recuerdo, nunca se me va a olvidar ese caso, en las prácticas de la universidad, íbamos a una primaria pública y yo recuerdo que le decía a mi profe es que hay un niño, era un niño de 11 años y yo le tenía miedo. Ok. Y le decía a mi profe, es que no. Por favor, no me dejes sola con él. No, o sea, porque me decía, pues, o sea, aléjalo, entrevístalo. Y le decía, no, es que hay algo en su mirada, a mí me da mucho miedo. Ujú. Me da mucho miedo ese niño. No me quedó de otra porque él fue el que se acercó conmigo. Me acuerdo Ok. que en una actividad me dijo de que, maestro, ¿puedo platicar con usted? Ah, Sí. pues sí. Ya que y me empezó a contar su historia, o sea, era un niño, él ya tenía 11 años, no, que creo que ya llevaba como 2 o 3 años y me dijo, es que tengo mucho miedo porque mi papá nos está buscando. Y yo, ¿y qué pasa con tu papá, no? El punto es que en la historia, él, 2, 3 años anteriores, él descalabró a su papá por defender a su hermanito y a su mamá de que los estaba golpeando el papá. Híjole. Claro que desde la mirada tenía una mirada de agresividad y tenía Claro. unos niveles de agresividad Altísimos. impresionantes. Pero porque era su mecanismo de defensa, caray. Claro. No hice nada más que escucharlo. No es broma que él era el que me ponía el salón en orden. Claro. Y Porque es le eso, diste es- algo que él necesitaba. Claro, y es también un poquito de empatía. Insisto, no es justificar. Ujú. Y hay muchas variantes del por qué alguien puede hacer bullying. Claro. Pero es buscarle cuál ¿El es qué el onda? ¿Qué motivo está y vamos pasando? viendo, en qué puedo ayudar para que deje Sí. de pasar esto. Y creo que también un rol importante es el que juegan los que están alrededor. No el que hace ni el que recibe, sino los que observan. Es si yo, como externo, que estoy observando la situación, No hago nada. no hago nada, O me aplaudo. río o le grabo y lo subo, estás siendo cómplice de. O sea, estás realmente, y creo que aquí es donde como sociedad nos falta mucho el tema del respeto a los demás. El tema de la indiferencia. Somos muy indiferentes. Sí, y eso está muy triste. A mí eso se me hace súper triste que digo, oye, pues al fin de cuentas somos una sociedad que tenemos que estar en sociedad y como que esa falta de empatía, que creo que ahí es donde estaría muy padre como empezar a concientizar a las personas, de decir, vamos siendo más empáticos. Si yo veo que tú la estás pasando mal, híjole, nada me cuesta. Si yo veo que te están molestando y yo tengo la capacidad de decir, hey, alto, imagínate todas las personas se unieran y decir, hey, alto, pues claro que se va a detener otra persona, decir, híjole, Claro. aquí me van a ver, agarrar. También entiendo, a ver, si estás tú y Alexis peleándose, pues si yo estoy sola, a lo mejor
por miedo no me voy a meter, pero voy voy y por busco alguien ayuda. que sí se pueda meter. Exacto. A separar, a todo. Exactamente. Entonces, parte de lo que se puede hacer también es justamente eso. Es no involucrarse en seguir el rollo o el seguir como fomentando, vaya, buscar ayuda, hablar con las personas involucradas, buscar un adulto, porque estamos hablando pues en el tema escolar, buscar un adulto que te ayude a resolver la situación. Y creo que como colegios y como papás es ser más conscientes y buscar realmente ese equipo, decir, hey, esto no puede seguir pasando. Porque entonces, tristemente, la gente empieza a hacer algo hasta que lo vive. Y si no, es como de, a mi hijo, a mi hija no le pasa nada. Pues qué triste, qué pobre del niño, pero... Sí, como papás también, o sea, entendemos que vivimos en una época donde a lo mejor los dos se tienen que trabajar y el tiempo en familia se reduce mucho, pero sí ser un poquito más conscientes y estar más al pendiente también de tus hijos. Nunca se me olvida. Y ahí sí me burlo porque te pasó. ¿Qué me pasó, Mensa? La niña de los colores, de que los levante la maestra. ¡Ay, sí, claro! No, ni siquiera... Ok, les voy a platicar esa anécdota. O sea, me hizo bullying una niña de primero de kinder. Pero es que, o sea, desde ahí es ¿de dónde lo sacó la niña? Sí, claro. Y claro que yo fue como de... Tú eres la adulta, relájate. Ok, contexto a todos los que nos escuchan. Hace unos par de años trabajaba en un kinder. Y le hacían bullying a la maestra. Me hacían bullying a la maestra, una niña de 3 años. No, era un colegio, bueno, no voy a decir nada, ¿sabes? Era una particular. Y a una niña se le caen los colores, otra compañerita le dice, oye, recoge tus colores. Y la niña, muy en su papel de diva, voltea y le dice, no, ahorita la mía los va a recoger. Y yo así de, no, a ver, fulanita, mira, tienes que recoger. No, recógelos tú. Pero con esa autoridad que te lo juro que estoy a punto de decir, sí, está bien. Nada, mentira. Pero sí estoy a punto de engancharme. Pues pero claro que en ese momento, te lo juro que llegó un punto que dije, o me río o me enojo, ¿qué está pasando aquí? Y es cuando dije, ¿cómo será en casa? Es que esta niña es casi de, fulanita, abróchame los zapatos, o sea, ¿sabes? Porque era la actitud de la niña. Claro que, obviamente, ya como trabajando ahí fue como, no, mira, a ver esto, hazte responsable, no sé qué. Pero sí fue un shock enorme para mí que llegué y te lo conté, güey, me están haciendo bullying. Pero es esto, ¿no? O sea, es esta parte de decir, no manches, o sea, ¿qué onda con los papás? Sí, y bueno, creo que eso también puede llegar a ser otro tema, pero es muy importante justo el tener mucho cuidado con empoderar a los hijos. Ojo, eso. Y no por una cuestión de cómo le va a faltar el respeto a la misma. No, simplemente también en casa puede llegar a haber muchos problemas. Claro. Volvemos a la parte psicológica, social, antropológica. Buscamos jerarquías. Uh-huh. Y si un niño, un adolescente brinca una jerarquía, su psique no está preparado para ese nivel de poder. Totalmente. Y puede haber un quiebra ahí y puede haber muchos problemas. Y es cuando llegan adolescentes súper conflictuados, súper rebeldes, y sus papás, ¿qué hicimos mal? ¿Por qué si tienes desde los 2 años haciéndole todo al niño? Entonces... Pues no sé si te acuerdas el caso, perdón por interrumpir, que un día nos dijeron en la maestría, creo que tú sí estabas ahí, de justo que estábamos viendo esta parte de las jerarquías. Ajá. Y un caso donde el niño tenía un perro, la mamá o el papá manda, pues es tu perro, límpiale. El niño fue por la pistola del papá, mató al perro y se acabó problema. Y ya no la voy a limpiar. Sí, claro. Sí, me acuerdo. O sea, a ese nivel. Sí pasa. O sea, a ese nivel. O sea, realmente yo creo que, y creo que es bueno que lo mencionas, porque creo que la gente no es consciente de las consecuencias de no marcar los límites a tus hijos, de no fomentarles la empatía, de no fomentarles los valores. Malamente, como dices tú, los tiempos en familia se van reduciendo, que entra esta culpabilidad y entonces a mi hijo le doy lo que quiera, lo que pida, lo que esto, o a veces hasta de que está llorando y ay, con tal de que no llore, sí, está bien, quiero el juguete, ay, te lo compro, ay, esto. Entonces, ¿qué aprenden los niños? Yo puedo conseguir lo que yo quiera sin un límite, sin un esto.
Sí, Entonces, y a ver, no pasa nada si el niño está llorando, o sea, no a se la va que a le morir, incomoda no es a la esto. mamá y al papá. Exactamente. Y es lo que te decía, creo que eran los primeros capítulos, ¿no? O sea, por suerte Frida nunca fue así como de, los berrinches hizo. Y la única vez que me hizo un berrinche en el súper, no me acuerdo por qué fue, me acuerdo que empezó a gritar y yo me quedo, y yo empecé a gritar con ella, yo, y se me quedó como de, ¿está loca? ¿Qué le pasa? Y yo dije, ¿ya viste cómo te escuchas? O sea, yo sé que estás molesta, pero, o sea, date cuenta, ¿no? Y fue como de, ok. Y digo, no, yo creo que le dio más pena a ella que a mí. Pero Entonces, bueno, pero nunca la volví a hacer. para ir cerrando. Para ir cerrando. Entonces, ¿qué sí podemos hacer? ¿Qué sí podemos hacer? Una, como papás, ser muy conscientes de, a ver, ¿qué le estoy enseñando a mi hijo? ¿Cómo lo estoy educando? ¿Qué límite le estoy poniendo? Y los límites, entender que es por el bien de ellos. O sea, es por algo, es por una educación. Y no les va a pasar nada si lloran un ratito, o sea, no. Entonces, claro que no les vas a agarrar a golpes ni así, pues, pero poner límites. Ajá. ¿Qué sí podemos hacer? Primero, ser conscientes como papás, ser conscientes como escuela. Si eres una persona que sufrió o que está sufriendo bullying, o que tu hijo está sufriendo bullying, escúchalo. Si te están dando la queja de que tu hijo está haciendo bullying, escúchalo también y decir, a ver, voy a indagar más en qué está pasando. O sea, el bullying es simplemente un reflejo de algo que está de trasfondo. Entonces, es escuchar. Si eres un observador, haz algo. Alza la voz, di algo, hey, alto, esto no está padre, te defiendo, esto, ¿sabes? O sea, involucrarnos un poquito más y trabajar un poquito más como sociedad justamente en estos valores que se han ido perdiendo. Si yo veo que alguien está peleando, no te pongas a grabar. No te pongas a aplaudirle y decir, sí, qué padre, eres súper cool porque ganaste. O sea, no. Hagan conciencia de las consecuencias que puede traer el bullying, que es una depresión, una ansiedad, suicidios, o sea, todo esto que se escucha como algo muy lejano, pero cada vez está más cerca de nosotros. Y realmente no es tan lejano. No, o sea, te juro que a mí me ha llegado un chorro de gente que me dice, es que esto, o sea, y esto, híjole, o sea, la propia familia de repente dice, no manches, o sea, me pasó esto, no sé cómo hacerle, y entonces sí, trabaja con tus hijos, tanto si hace bullying como que si no, sé congruente con tus acciones, por favor, de decir, si yo le quiero enseñar a mi hijo el respeto, voy a respetar. Entonces, y voy a saber marcar límites con las personas que tengo que marcar límites. Entonces, bueno, para ir cerrando, esto es lo que pasa con el bullying. Hacer conciencia, creo que este capítulo es mucho como justamente para hacer conciencia y pues que como sociedad nos toca como que seguir trabajando a todos, ¿no? Sí, y creo que también como lo vimos en el tema de la sexualidad hacia los hijos, se vale decir, no sé, seas escuela, seas papá, si no sabes cómo manejar el tema, acércate a un profesional. Totalmente. Hay muchas escuelas que trabajan directamente con profesionales. Por ejemplo, hablo de mí, insisto, yo ya no veo menores de edad, pero mucho tiempo o sea, sí estaba en esta lista de psicólogos a derivar de algunas instituciones. Ya ahorita prácticamente el único tema que veo para menores pues es abuso sexual, por experiencia tristemente que tengo en ese tema. Pero, por ejemplo, las escuelas también tienen justo estos profesionales donde, tengo expertos en abuso sexual, tengo expertos en violencia familiar, tengo expertos en bullying, tengo expertos en ideación suicida, o sea, acérquense también a las instituciones y si no, aunque tú, no, ahorita no estamos trabajando con menores o con niños, pero también a veces los papás necesitan esa orientación, ¿no? Y ahí sí, de repente sí pudiéramos entrar nosotros, decir, a ver, hay papás que me dicen, oye, es que ¿sabes qué? Yo no soy agresivo con mi hijo, yo no le hago bullying y mi hijo está haciendo bullying. Ok, ¿qué está pasando? Vamos viendo qué pasa con las jerarquías, qué pasa con los límites y se trabaja. Hay muchos motivos. Exacto. Es trabajarlo. Es trabajarlo, es identificarlo y trabajarlo. O sea, no tenerle el miedo de que te van a etiquetar de que si tu hijo es malo o de que esto es... realmente acérquense a tanto a las escuelas como a los profesionales. Y las escuelas pues también buscar profesionales. Sí, capacitar a las escuelas. Totalmente. Entonces, pues bueno, en resumen esto es lo que pasa con el bullying. Muchísimas gracias por seguirnos, por escucharnos. Cada vez está más padre saber que nos están escuchando más personas. No se olviden de suscribirse, darle like, compartir, tanto en las redes de Qué Pasa en Spotify, YouTube, Instagram, TikTok.
como luego se me olvidan las redes, como también si quieren un proceso, alguna asesoría, en las redes de Kepri, en Instagram y Facebook, ahí nos pueden encontrar tanto a Ligia como a mí, mándanos un correo, y creo que pues ahí estamos disponibles, ¿no? Y repitiendo lo que dijo Brenda, el hecho de que a lo mejor no somos a veces expertas en específicamente un tema, no duden también acercarse, podemos derivar, no solo nos conocemos entre nosotros. Ya sé. Entonces, si obviamente no sabemos algo, les podemos o investigar o pasar contacto de alguien que sí sabe. Así es. Así que pues muchas gracias y esto es ¿Qué pasa con?